Hola, bienvenida, bienvenido a AWS Innovate Machine Learning, el evento online de Amazon Web Services para aprender Machine Learning e inteligencia artificial. Soy Javier Ramírez, trabajo en el equipo de relación con desarrolladores de Amazon Web Services y en este módulo os voy a contar cómo podéis empezar a trabajar con Machine Learning y ser más productivos utilizando un entorno de desarrollo totalmente integrado que acabamos de lanzar hace muy poquito tiempo, muy pocos meses, en diciembre. Como ya habéis visto anteriormente a lo largo del día de hoy, en Amazon Web Services tenemos un montón de servicios distintos alrededor de Machine Learning. En la capa más baja tenemos servicios de infraestructura para que puedas desplegar tus modelos. Te ofrecemos compatibilidad con muchos de los frameworks más populares de Machine Learning. Además, puedes traer en contenedores cualquier modelo que tú ya tengas. En la capa de más arriba, en la capa de más nivel de abstracción, tenemos servicios de inteligencia artificial que funcionan sin que tengas que preocuparte absolutamente nada de entrenar tu modelo ni de tener que elegir algoritmos. Y en la capa intermedia encontramos toda la familia SageMaker, que es de lo que os quiero hablar. En SageMaker, hasta hace muy poquito, te ofrecíamos la posibilidad de entrenar tus modelos, la posibilidad de hacer diferentes experimentos, la posibilidad de evaluar los modelos, ponerlos en producción, y todo esto lo hacíamos con herramientas que funcionaban directamente integradas en la consola de Amazon Web Services, tanto en la web como en línea de comandos como con el API. Pero así como en el mundo del desarrollo, los desarrolladores tradicionales de software están acostumbrados a tener entornos que les ayudan a tener todo junto y que se integran muy bien, hasta ahora esa parte faltaba un poquito en la capa de SageMaker. Bueno, pues lo que os voy a contar hoy es el producto SageMaker Studio, que básicamente resuelve este problema. Pero antes de eso, os quiero recordar que tenemos decenas de miles de clientes utilizando SageMaker y como podéis ver en esta slide, los clientes son de todo tipo, desde empresas muy grandes, de hecho Amazon.com, por ejemplo, o nosotros mismos en AWS usamos SageMaker para muchas cosas, hasta startups de todo tipo. Veo ahí que está Amazon, tenemos empresas que están utilizando SageMaker para hacer muchísimas de sus predicciones. ¿Y por qué están eligiendo SageMaker para trabajar en Machine Learning? Bueno, pues hay básicamente un par de motivos importantes. El primero es la reducción de coste. Con SageMaker hemos hablado con diferentes clientes y hemos encontrado que en general hay una reducción de por lo menos más de la mitad del coste cuando pensamos en el coste total de tener una aplicación corriendo en Machine Learning, todo lo que conlleva el desarrollo y también la explotación. Además, para los clientes que necesitan hacer etiquetado de sus datasets, hemos detectado que hay como un 70% de ahorro en la mejora cuando utilizas el servicio Ground Truth, que te permite tener un equipo de gente, tanto interno como externo, que va a ir etiquetando el dataset con las instrucciones que tú le digas. Si además utilizas Elastic Inference para poder ejecutar en producción las inferencias, las predicciones del modelo, el coste se reduce un 75%. Y si además a la hora de entrenar te aprovechas de nuestras características de instancias spot, puedes llegar a bajar a solo un 10% del coste, consiguiendo un 90% de ahorro. Además del coste, muchas empresas nos eligen porque la escala y el rendimiento que consiguen con SageMaker es bastante superior a lo que tendrías utilizando una solución en tus propias instalaciones. Y además, si estás trabajando en una empresa regulada y tienes que cumplir con diferentes estándares, por ejemplo, con estándares de salud con IPA o con estándares de pagos con PCI, SageMaker cumple completamente con estos requisitos, con lo cual no tienes ningún problema para poderlo utilizar. Además, SageMaker hasta ahora te permitía desarrollar Machine Learning de una forma un poco más sencilla de lo que sea el método tradicional. Pero es cierto que la experiencia todavía se podía mejorar. Lo que voy a presentar hoy es sobre todo las mejoras que hemos hecho a nivel de integración y nuevos servicios que te van a permitir que esta productividad que ya tenías en SageMaker sea todavía mayor. Porque no nos engañemos, a pesar de que
Amazon Web Services ha hecho mucho para popularizar el mundo del Machine Learning, ofreciendo herramientas que bajan mucho la fricción de entrar. Trabajar con Machine Learning sigue siendo bastante complejo y sigue siendo un proceso muy iterativo. De entrada, por mucho que tengas el mejor modelo del mundo, el mejor algoritmo para detectar patrones, si los datos con los que entrenas al modelo son datos que tienen mala calidad, son datos a los que pues les falta información, datos que tienen valores extraños, el modelo va a aprender mal y va a ser incapaz de poderte dar buenos resultados. Una vez tienes tus datos preparados, tienes que trabajar en construir el algoritmo, ver realmente pues qué transformaciones puedes hacer, qué más puedo hacer con los datos a nivel de aumentar las características, ver que de los diferentes modelos disponibles cuál es el que mejor te encaja, hacer una exploración de todos los datos, en fin, tienes que decidir realmente cómo vas a entrenar al modelo. Cuando ya has decidido cómo hacerlo, llega el momento de pasar a la fase de entrenamiento de verdad, y para esto tienes que montar tu infraestructura, tienes que decidir qué máquinas tienes que pasar una fase de entrenamiento. Una vez entrenas, seguramente quieres hacer diferentes pruebas con diferentes parámetros. Por ejemplo, oye, y si en esta red, en lugar de tener 4 capas, le meto 5 capas, le añado una capa softmax, le pongo una capa totalmente conectada. Oye, ¿qué tal si aquí en vez de tener este punto de corte pongo otro distinto? Oye, ¿qué tal si en vez de este juego de datos que lo he dividido en un 70% de training y un 30% de validación, le hago le hago una división diferente? Oye, ¿qué tal si ahora añado una nueva característica? Cada vez que quieres probar una hipótesis nueva, tienes que volver a lanzar un entorno, volver a tener todo esto funcionando y llevar cuenta de realmente cuáles han sido los resultados para intentar ver si tu algoritmo, si tu modelo está mejorando o está empeorando con los cambios que vas haciendo. Imagínate que llega el punto en que ya estoy satisfecha, he entrenado mi modelo, funciona bien, estoy teniendo no sé qué porcentaje de precisión, el algoritmo tiene muy poca pérdida, vamos a ponerlo en producción. Bueno, pues tienes que desplegar en producción y una vez estás en producción tienes que monitorizar para asegurarte que ese modelo sigue evaluando bien. En definitiva, aunque tenemos herramientas en SageMaker para ayudarte en cada fase de este proceso, hasta ahora estas herramientas estaban cada una de alguna manera por su cuenta. Cuando comparamos lo que sería la experiencia de desarrollo de una persona que se dedica a día de hoy a Machine Learning con la experiencia de desarrollo de un desarrollador tradicional de software, vemos que realmente los desarrolladores tradicionales tienen muchas más ventajas, ¿no? Ellos cuentan con entornos integrados en los que tienen acceso a sus repositorios, pueden lanzar depuración interactiva, pueden compilar, pueden hacer cambios y ven resultados de inmediato, pueden desplegar en producción, en fin, tienen muchísimas, se pueden conectar con bases de datos, tienen muchísimas características que no es que sin ellas no pudieran trabajar, pero que realmente hacen su vida más fácil. Si os pasa como a mí, y cuando empezasteis a desarrollar prácticamente no había entornos integrados y lo hacíais todo con un editor de texto, bueno, pues sabréis que ahora a muchos nos cuesta bastante podernos a desarrollar sin tener toda esa ayuda, ¿no? Porque te hacen la vida mucho más fácil. Bueno, pues básicamente SageMaker Studio lo que va a permitirnos es automatizar todo esto y tener una experiencia bastante más agradable de cara al desarrollador o desarrolladora de Machine Learning. En definitiva, lo que vamos a ofrecer es una solución que te permite, primero, colaborar de forma simple, no solamente tener cuadernos Jupyter que tú puedas ejecutar en tu browser, sino que sea fácil compartir esos cuadernos con otras personas, tanto en tu organización como fuera de ella. Además, te vamos a permitir gestionar experimentos, que tú tengas la capacidad de poder agrupar de alguna manera todas las diferentes pruebas que has hecho de tus modelos y poder ver en un solo sitio el histórico de resultados para que no sea tan difícil como ahora, pues llevar un poco el control de qué has ido haciendo. Además, si no tienes muy claro qué modelo quieres utilizar, te vamos a ayudar para entrenar automáticamente varios modelos y ver cuáles están funcionando mejor. Además, si tienes un modelo que a la hora de entrenarlo te está dando
no los resultados que esperabas y no tienes muy claro dónde está perdiendo precisión o dónde puede estar el problema, te vamos a dar un depurador para que puedas entender qué está pasando dentro y así lo puedas arreglar. Y además te vamos a dar la posibilidad de que una vez tengas tu modelo en producción, puedas monitorizar el rendimiento y en caso de que algo no sea como esperas, puedas volver a entrenar. Cuando a día de hoy, SageMaker Studio está disponible solamente en una versión beta, está abierto para todo el mundo, pero solamente está disponible en la región de Ohio. Así que si vas a tu interfaz y no encuentras SageMaker Studio, simplemente cambia de región y estará en Ohio. Puede que para cuando veas este vídeo ya esté disponible en algún otro sitio. A día de hoy solo está allí. Esperamos poco a poco ir ampliando a diferentes zonas del mundo. También te quiero avisar de que a día de hoy SageMaker Studio en versión beta funciona, hace todo lo que te voy a enseñar, pero es cierto que estamos todavía recibiendo feedback activo de usuarios y hay algunas experiencias que podrían ser un poco mejores. Conforme vayamos abriendo más regiones y conforme el producto pase de la fase beta, la experiencia será un poquito mejor. Así que si te pones a día de hoy con SageMaker Studio y encuentras cualquier dificultad, por favor, pasa feedback al equipo para que podamos mejorar para las siguientes versiones. Una vez conectas a SageMaker Studio, que corre totalmente en tu browser, no tienes que instalar absolutamente nada, vas a encontrar un entorno que, si estás familiarizado con Jupyter Lab, te va a resultar bastante conocido, porque lo que hemos hecho ha sido tomar como base Jupyter Lab y añadirle varias extensiones para integrarse con SageMaker. Así que realmente, si ya tenías experiencia con cuadernos Jupyter o con Jupyter Lab, va a ser relativamente sencillo que te encuentres cómodo en el sistema de forma más o menos rápida. En esta pantalla lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente que, bueno, tenemos a la derecha una lista de pruebas, de experimentos que hemos hecho en un modelo, a la izquierda tenemos un cuaderno y podemos ver directamente una gráfica, la comparación de mi modelo ahora con los que tenía antes. Os voy a contar un poco más en detalle ahora sobre cada funcionalidad, pero esto es para que veáis un poquito el aspecto de lo que tiene SageMaker Studio cuando vais a abrirlo en el browser. Os he contado antes que hay varios problemas en varias fases a la hora de trabajar con Machine Learning. El primero sería cómo preparas tus datos. Como os he dicho, si tus datos de entrada no están bien preparados, vas a tener un problema serio. Y sabes que tenemos que hacer cosas como limpiar los datos, asegurarnos de que no tenemos variables que no tengan valores dentro de los rangos que tengan que tener. Si tenemos cualquier variable que no sea numérica, hay que convertirla a una variable numérica usando diferentes técnicas. Tenemos que hacer feature engineering de muchas maneras distintas para poder alimentar tu modelo. Y todo esto que se hace cuando estás entrenando, también tienes que hacerlo después cuando el modelo lo estás sirviendo en producción. Bueno, hasta ahora tú esto ya lo podías hacer, pero tenías que hacerlo de alguna manera por tu cuenta. El primer producto, el primer servicio nuevo que SageMaker Studio se integra y con el que hemos lanzado también a la vez que SageMaker Studio es Processing. Processing básicamente te permite tener una capa antes y después, o antes o después de la fase de entrenamiento, para que tú puedas hacer la transformación que a ti te interese. De momento se integra con Scikit-learn, se va a integrar también con Spark y con otros frameworks para hacer feature engineering, y tú, si quieres, también puedes pasarle tu propio script para ejecutar cualquier transformación que tú quieras. La idea de Processing es que te va a permitir tener una capa antes de pasar los datos de entrenamiento al modelo para convertir toda la información y que esa capa esté directamente en el mismo notebook que estás o en el mismo script que estás utilizando después para hacer el entrenamiento, con lo cual ya no tienes dos sitios separados, por un lado la ingeniería de datos y por otro lado el script, sino que todo va a estar agrupado en un solo sitio. Bueno, pues Processing simplemente te ofrece el SDK para que seas capaz de lanzar esa capa antes o después del modelo de forma directa. Y como veis en la pantalla, si quieres traer cualquier transformación que ya tengas, lo puedes hacer mediante contenedores. La segunda parte, que es compleja cuando estamos hablando de entrenar un modelo, es directamente la parte de definir qué algoritmo vas a utilizar. Si ya tienes experiencia con Machine Learning, seguramente ya sabes que hay diferentes algoritmos que vas a poder usar para trabajar en tu sistema.
Pero antes de poder trabajar con ellos, vas a tener que, seguramente, hacer un proceso interactivo en el que quieres explorar los datos, quieres ver qué pinta tienen, quieres limpiarlos un poco, quieres lanzar, si tienes hipótesis, quieres comprobarlas, igual vas a tomar un subconjunto de los datos para ver si realmente cumple lo que tú pensabas y una vez lo cumple, ya entonces trabajas con el dataset completo y a partir de ahí funcionas. Y muchas veces pasa que tienes una hipótesis, estás tirando por un lado y no tienes muy claro si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Y en ese momento lo que quieres hacer es tener un segundo par de ojos y decir, oye, ¿qué tal si le puedo compartir lo que estoy haciendo a una compañera, a un compañero que vea si aquí donde estoy atascado yo tiene alguna idea feliz? Para compartir a día de hoy un cuaderno Jupyter era un poco difícil. Bueno, pues SageMaker Notebooks, que está ahora mismo en preview también, te permite justamente esto. Te permite que cuando creas un cuaderno le puedas hacer un snapshot en cualquier momento del tiempo y te crea un enlace, de manera que si ese enlace se lo pasas a otra persona que tenga acceso a tu instalación de SageMaker Studio, va a ser capaz de ver una vista exactamente igual que lo que tienes tú. Puedes elegir si quieres que haga salidas o no y esa persona va a tener directamente en un setup las dependencias que tú tienes, la versión del intérprete que tú tengas, las celdas que tú tengas, las salidas que tú tengas y a partir de allí va a poder usar ese cuaderno simplemente para darte resultados o para evolucionarlo. Entonces, compartir un notebook, que era una tarea no tan sencilla hasta ahora, con SageMaker Notebook se convierte en algo bastante más simple. Por lo demás, los notebooks funcionan exactamente igual que ya los conoces. En la demo os enseñaré cómo se hace la parte de compartir. Y como os decía, tienes absolutamente todo en la nueva URL, un snapshot de cómo está el cuaderno original. Y sin embargo, el cuaderno original, si lo modificas, no se pasan los cambios al otro. Con lo cual, ese enlace te permite en todo momento tener la visión de ese cuaderno cuando creaste el snapshot. Como te decía antes, una vez tienes ya tu hipótesis y ya tienes claro por dónde quieres tirar, vas a elegir el algoritmo. Y los algoritmos en SageMaker tenemos unos cuantos predefinidos para clasificación, para trabajo con textos, para detección de objetos, detección de anomalías, para hacer agrupación, para reducir características, para regresiones. Pero como ya sabes, muchas veces puedes aplicar diferentes algoritmos a un mismo problema y vas a tener diferentes resultados. Por ejemplo, estamos viendo que para detección de anomalías tenemos el Random Cut Forest o el IPA Insights. Depende del caso de uso, puede que uno te funcione mejor que el otro. ¿Qué haces nuevamente? Probar con los dos, solo coger uno de ellos porque igual se conoces, igual no tienes mucha experiencia con el otro, no sabes muy bien cómo empezar y dices, bueno, pues voy a trabajar con el que ya conozco. Si ese es el tema que tenías, una opción que vas a tener ahora es, te vamos a dar la opción a que sea mucho más fácil escoger un algoritmo, incluso aunque no estés muy familiarizado con el algoritmo en cuestión. Y esto lo vamos a hacer con la opción que tenemos en SageMaker Studio ahora para hacer un autopiloto. Antes de SageMaker Studio, tú ya podías hacer hiperparametrización de tus algoritmos directamente con SageMaker. Pero tenías que elegir el algoritmo previamente y a partir de ahí pasar los parámetros. Bueno, lo que hemos mejorado ha sido que con autopiloto, te permite directamente que yo te pase los datos de entrada y Autopilot me va a ejecutar mi entrenamiento con diferentes algoritmos, me va a pasar optimización de los hiperparámetros, va a hacer diferentes pruebas y finalmente me va a elegir cuál es el algoritmo de todos y la configuración de parámetros que mejor funciona. No solo eso, sino que yo le paso los datos en crudo. Es decir, le paso, a día de hoy admitimos solamente CSVs y JSON, en el futuro admitiremos otros formatos, pero le paso mi fichero de texto y le digo, mira, estos son mis datos de entrada. Esta columna es mi variable de salida observada y quiero que hagas tú absolutamente todo. Va a tomar el fichero de texto, va a analizar los tipos de columnas, va a ver si hay que hacer algún tipo de transformación, por ejemplo, si tiene que hacer one-hot encoding o si tenemos que hacer algún tipo de transformación en los campos de entrada. Va a mirarme cuáles son los valores válidos para cada categoría y con todo eso me va a hacer una feature engineering básica, ¿vale? Sin que yo haga absolutamente nada. Después va a elegir
viendo los datos, va a ver el tipo de problema que tenemos, si parece ser una clasificación, si parece ser una regresión, si parece ser, yo qué sé, pues un problema de reconocimiento del lenguaje, y una vez entiende cuál es el tipo de algoritmo, va a ejecutar todos los algoritmos disponibles en SageMaker compatibles con tu problema, y a partir de ahí te va a decir, mira, este es el que mejor ha funcionado. ¿Vale? Os voy a hacer una demo después, pero yo esto lo he hecho ya un par de veces. Hasta ahora yo tenía un caso de uso que presentaba muchas veces en talleres y workshops, porque funciona muy bien. Es hacer predicción de churn, de abandono de un usuario de tu servicio. Yo tengo un dataset que es bastante popular, un dataset público, en el que tengo información ficticia de usuarios de una compañía de telecomunicaciones. Y para hacer este entrenamiento usaba XGBoost. Y lo que yo hacía tradicionalmente, arrancaba un cuaderno Python dentro de SageMaker, le hacía unas cuantas transformaciones a los datos, tenía que hacer lo típico de reducir dimensiones, ver si había correlaciones entre unas y otras, pasar las variables que no eran categóricas a categóricas, hacer one-hot encoding, y finalmente aplicaba XGBoost y entrenaba el modelo, ¿vale? Y por último le hacía una optimización de hiperparámetros. Bueno, pues lo que decidí fue hacer una prueba con este mismo fichero CSV que tengo como entrada, se lo pasé a Autopilot y le dije, Autopilot, hazlo todo tú. Bueno, pues unos 40-45 minutos después tenía un modelo desplegado en producción. Simplemente Autopilot evaluó todo, le llevó un buen rato desplegarlo, porque lanzó varios algoritmos con varias pruebas. Os enseñaré después la lista de experimentos, pero sin tener que hacer absolutamente nada, tenía un modelo en producción que era capaz de predecir si un cliente iba a hacer churn, sí o no, ¿vale? A mí la que me pareció súper interesante. Bueno, esta es una de las pantallas de Autopilot. Allí lo que estáis viendo es la lista de experimentos que se han lanzado, y finalmente, como veréis luego en mi demo, al que mejor ha salido te pongo una marca para que lo puedas desplegar y podré ver qué ha pasado. Y hablando de experimentos, es muy normal que tú crees un modelo y a lo largo del tiempo vayas haciendo diferentes iteraciones. Y hasta ahora no teníamos una manera de agrupar estas iteraciones. Si tú ibas a la interfaz de SageMaker, siempre podías ver el histórico de entrenamientos que habías hecho. Pero no tenías una manera de decir, todas estas tareas de training tienen que ver con este caso de uso en concreto, y estas otras con este otro caso de uso en concreto. Bueno, pues Experiments te permite justamente eso. Ahora, cada vez que tú hagas cualquier training, me puedes pasar un parámetro en el que me dices, quiero asociar este training a este nombre de experimento. Y lo que va a hacer es agruparte en un solo sitio todos los experimentos que tú hayas hecho en el contexto de ese nombre. Y para cada experimento vas a poder ver sus métricas, para que puedas ver, independientemente si has hecho la prueba hoy o hace 3 semanas, que puedas ver la evolución de tus modelos. Es más, vas a poder tomar un experimento antiguo, clonarlo y poder lanzarlo de nuevo. Es decir, con Experiments te permitimos agruparlo todo. Desde SageMaker Studio te permitimos crear de cero un experimento, pero también lo puedes hacer directamente usando el SDK de SageMaker sin necesidad de pasar por el estudio. ¿Vale? Y lo mejor es que cuando tienes aplicada la parte de experimentos y tienes métricas, puedes comparar diferentes experimentos y ver visualmente qué tal han ido funcionando. La última parte interesante de SageMaker es la posibilidad de depurar qué está pasando con tu modelo. Muchas veces encuentras problemas y no sabes muy bien qué está pasando. Por ejemplo, de repente ves que por mucho que hagas varias fases de entrenamiento, la pérdida se estanca y no consigues que baje de un punto. O de repente ves que hay variables que van al infinito, o al revés, que van a cero. Y todos esos problemas, una vez los detectas, sabes un poco por dónde tirar. El problema es que cuando pones a entrenar tu modelo, es bastante complejo entender qué problema estás teniendo. Bueno, SageMaker Debugger viene justamente a resolver ese problema. El debugger lo que te va a ayudar es a poder, usando directamente el SDK, tanto para SageMaker, como para TensorFlow, como para PyTorch, como para Keras, te va a permitir, cuando estás entrenando el modelo, marcar información que tú quieres que almacenemos, se almacenará en S3, lo que hace es guardar información interna del modelo, guardar información y además definirle lo que llamamos observadores, que lo que van a hacer es directamente ver si algunas de las métricas que estamos recolectando en la depuración
cumple alarmas que tú le hayas marcado. Si en cualquier momento el depurador entiende que una de las métricas que estamos capturando está haciendo saltar las reglas que hemos configurado, me va a parar el proceso de entrenamiento, me va a saltar una alerta y me va a decir, oye, he parado de entrenar porque me has dicho que te avise si en este punto alguna variable se está yendo al infinito o está llegando a cero, y efectivamente ha pasado. O sea, que no solamente te va a permitir poner puntos de control para poder tener todas las métricas en los sitios que tú decidas, sino que además, si tú quieres, cuando le pones una regla, si la regla salta basada en esas métricas, automáticamente va para el entrenamiento, para que no tengas que esperarte 3, 4, 5 horas, 2 días a que termine de entrenar y luego darte cuenta que si es que tenía un problema de base, ¿vale? Y ya una vez se ha parado el proceso, tú puedes ir directamente a S3, donde están las métricas, ver la historia de lo que ha pasado y con un poco de suerte, una vez que tienes más información, ya eres capaz de entender, mira, es que en este caso había empezado con unos valores de entrada que no tenían sentido, o es que en el parámetro de optimización de entrada había puesto un valor enorme y claro, estaba haciendo que todo lo demás tampoco funcionase bien. En fin, una vez tú ya tienes acceso al estado interno del modelo, puedes de alguna manera ver qué está pasando, pero es que antes estabas trabajando a ciegas, ponías un modelo y decías, no funciona bien, no sé qué le está pasando. Bueno, pues con el depurador te ayuda a hacer esto de una forma mucho más sencilla, sin depender de logs o depender de triquiñuelas distintas. Y lo mejor es que todas estas métricas, tanto las de los experimentos, como las de los entrenamientos, como las de depuración, también aparecen directamente en CloudWatch. Así que si tú quieres después utilizar CloudWatch en Amazon para automatizar o para pintar dashboards, también todas las métricas que tú pones en depuración o todas las métricas que tú pones en experimentos aparecen automáticamente sin que tú hagas nada en los logs y si quieres en las alertas de CloudWatch. Por último, una vez dices, bueno, ya tenemos todo el ciclo completo. Hemos entrenado, hemos convertido los datos, hemos elegido algoritmos, hemos depurado, solo nos queda ir a producción. E ir a producción, de siempre te has podido crear un endpoint directamente en SageMaker. Ahora también puedes crear un endpoint directamente desde el estudio. Pero además de crear un endpoint, lo que puedes hacer es tener la opción de monitorizar si tu modelo sigue funcionando bien o no. Lo que vamos a hacer es, cuando me despliegas un endpoint, te voy a permitir que me entrenes una línea base. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar los datos de entrenamiento de tu modelo y qué métricas estaba dando en ese momento. A partir de allí, en los intervalos que tú decidas, vamos a ir monitorizando para un porcentaje del tráfico, que también lo defines tú, vamos a ir monitorizando si los resultados que estás infiriendo, que estás prediciendo, se parecen a la línea base que tenías inicialmente o si ha empezado a haber deriva, lo que se llama drifting del modelo. Es decir, si tu modelo en su día predecía bien, pero ahora predice peor, porque como los datos de producción van cambiando, tu predicción cada vez puede ser menos precisa. Esto, que hacerlo antes lo podías hacer a mano, pero era bastante costoso. Si directamente metes un monitor, vas a poder hacer dos cosas. Por un lado, ver la gráfica para que veas qué está pasando y por otro lado, recibir alertas en caso de que detectemos que realmente estás teniendo una deriva en la precisión de tu algoritmo. Una vez recibes la alerta, ya es tu tarea como Machine Learning Engineer o como Data Scientist, es tu tarea ponerte manos a la obra y decir, bueno, que es que igual el problema simplemente puede ser, voy a entrenar el modelo pero con los datos nuevos, o igual es que realmente la hipótesis inicial funcionaba para unos casos, para se encontrar ahora mismo casos distintos y tienes que cambiar un poquito el modelo. Sea como sea, vas a tener una forma automática e integrada en SageMaker Studio de poder ver si la predicción de tu modelo es o no es la que tú esperabas. Antes de cerrar esta sesión, me gustaría haceros una pequeña demo de lo que es SageMaker Studio. Para todo esto que hemos comentado, podáis ver realmente cómo funciona. Para ver esta demo, voy a ir directamente al navegador, donde tengo abierto el entorno de SageMaker Studio.
Veréis que tengo aquí una URL que no es normalmente la de AWS, es porque cuando configuras SageMaker Studio puedes elegir utilizarlo con usuarios de IAM, los usuarios tradicionales de Amazon, o como single sign-on. Yo me he quedado un usuario de single sign-on y me ha dado una URL personalizada que es la que estoy utilizando para acceder a mi estudio. Como os decía, el entorno está basado en Jupyter Lab, con lo que si ya conoces Jupyter Lab, seguramente os resulte muy familiar este entorno en el que tengo pues, los cuadernos, mis repositorios GitHub si los tuviera, un lanzador aquí para lanzar consolas o para lanzar notebooks y demás. Pero, además de tener las tareas típicas del Jupyter Lab, le hemos añadido nuestras extensiones para trabajar con SageMaker y con SageMaker Studio, claro. En este caso os quiero hablar de los experimentos. Os he dicho antes que yo normalmente tengo un ejercicio que hago, que es un taller de hacer de predicción de churn. Bueno, pues quiero que veáis cómo puedo arrancar un experimento directamente de churn sin tener que hacer ni transformación de datos, ni elegir algoritmo, ni absolutamente nada. A este lo voy a llamar churn demo 8, por ejemplo. Y tengo esto en un bucket, churn US is2, ya os he dicho que eso está disponible en Ohio y se llama churn CSV. En este bucket, en este S3, lo que tengo básicamente es esto. Tengo un fichero en el que tengo información ficticia de una operadora de telefonía y sus clientes. Y lo que tengo son varios campos y al final tengo directamente la columna, que es la columna objetivo, la que queremos predecir, que me dice false o true. Así que esto es un programa de clasificación binaria y el resto de campos pues son cosas como el número de llamadas al servicio de atención al cliente, los minutos que utiliza la persona durante el día, durante la noche, el estado de Estados Unidos donde vive, en fin, veis que hay unos cuantos campos que son yes o no y un campo con el estado que no son numéricos y que habría de convertir, pero yo no voy a tener que hacer nada, le voy a pasar este dataset tal cual a SageMaker Studio y le voy a decir, busca el algoritmo que mejor se ajuste, entrénalo, optimízalo y pónmelo en producción. Yo no quiero tener que hacer absolutamente nada, solo le digo, estos son mis datos, esta es la columna que quiero predecir, quiero que me guardes el resultado, voy a decirle, por ejemplo, en esta carpeta y le voy a llamar churn demo 8 output. Vale. Aquí ves que tengo unos pocos algoritmos. A día de hoy solamente podemos utilizar estos experimentos con clasificación desde el estudio, con clasificación binaria, lineal o clasificación multiclase. Estamos todavía en beta, añadiremos más algoritmos, pero a día de hoy son estos. Lo que voy a hacer es, en vez de elegir yo uno, le digo directamente a SageMaker Studio que haga AutoML y aprenda directamente. Y le puedo decir si quiero ejecutar el experimento completo o si solo quiero ejecutar cuadernos Python para transformar los datos y para probar los diferentes algoritmos, pero sin lanzar el training. Así que me deja directamente, si quiero, ver el cuaderno. Luego os lo enseño. De momento le voy a dar a crear el experimento. Cuando le dé a crear el experimento, empieza una primera fase a analizar los datos, en la que va a ir a abrir el fichero, ver las columnas y hacer un poquito de feature engineering. Una vez tengamos todo eso hecho, pasaría a la parte de lanzar diferentes versiones del modelo y ver qué pasa. En este caso, el proceso completo le va a llevar unos 40 minutos. No tengo 40 minutos para hacer esto con vosotros, pero lo que sí que puedo hacer es enseñaros un modelo que he entrenado antes para poderos enseñar los resultados. ¿Vale? Voy a abrir aquí el modelo y aquí veis que este modelo, primero de todo, dejadme que os enseñe la descripción. Vale, aquí podéis ver que efectivamente lo que le he dicho ha sido lo mismo. Empieza con el bucket churn.csv, con el fichero churn.csv. Quiero predecir la columna churn y él automáticamente ha detectado que esto es una clasificación binaria. Ha probado con diferentes algoritmos y finalmente ha generado los artefactos para este entrenamiento. Y ha lanzado un montón de pruebas. Además de hacerme la ingeniería de datos, ha lanzado un montón de pruebas. Aquí podéis ver la cantidad de trabajos de training que ha lanzado para este experimento. Y hay uno de ellos que me lo marca aquí con una estrellita como el mejor. Y este, yo le he dado antes a desplegarlo, ¿vale? Le he dado un nombre, le he dado el número de distancia y lo he desplegado como un endpoint, que lo podéis ver aquí. Aquí tengo ahora mismo
un endpoint que es el que directamente está ejecutando mi trabajo en producción. ¿De acuerdo? Pero además de, si vuelvo un momento aquí atrás, además de poder ver las diferentes pruebas que ha hecho en el entrenamiento, y por supuesto para cada una, vamos a ver por ejemplo para la ganadora, le puedo decir que me enseñe sus métricas, aquí puedo ver las métricas del algoritmo, podría ver una gráfica si tuviera aquí información para poderla trazar, tengo toda la información de los parámetros de entrada y qué parámetros se han utilizado para hacer el training, tengo la información de dónde se han generado los artefactos, es decir, tengo, si tuviera depuración que no tenía, le podría ver aquí las métricas de depuración, tengo toda la información que me hace falta para saber qué ha pasado dentro de ese modelo. Pero sobre todo, además de eso, tengo aquí dos opciones, abrir el cuaderno de exploración de los datos y abrir el cuaderno de generación de los modelos. Si abro este cuaderno, me enseña un cuaderno de Jupyter en el que tengo toda la configuración que me haría falta si yo quisiera lanzar estos experimentos y evaluarlos manualmente. Es decir, lo que ha hecho automáticamente me lo da en un cuaderno para que yo pueda, si me apetece probar con otros parámetros, me apetece probar con otras funcionalidades, pues me lo deja directamente para que yo pueda trabajar con diferentes algoritmos y cambiar la configuración. Pero sobre todo también me da uno que me permite hacer la transformación de datos. Y yo he ejecutado aquí antes uno, que lo tengo ya aquí, de transformación de datos, y al final del todo, después de analizar mis datos, después de ejecutar el proceso, puedo ver que, a ver aquí abajo, me va a decir que ha terminado, en este caso ha lanzado un Spark para hacer esta transformación, ¿vale? Pero lo ha hecho automáticamente, yo no tengo que topar de nada. Y aquí abajo del todo puedo ver, a ver dónde está, siempre cuesta un poquito porque este cuadro es muy grande, vale. Aquí puedo ver que directamente me ha analizado mis datos y me dice, mira, tengo tantos resultados de cada columna, tantos valores vacíos, es de este tipo. Me ha convertido a las columnas de cadena al one-hot encoding. Me ha dicho realmente qué categorías, qué valores diferentes tengo en una o en otra para poder hacer validaciones. Por ejemplo, aquí los estados de Estados Unidos que están en el fichero o los sí o no que tenía en esto. Es decir, me da el cuaderno para que yo pueda hacer la misma transformación de datos y pueda ver realmente lo que está pasando, ¿vale? Y por último os quiero enseñar la funcionalidad de compartir un notebook. Os he dicho antes que puedo compartir un notebook, puedo elegir incluir la salida sí o no, y esto lo que hace es darme una URL, un enlace, que si se lo paso a quien yo quiera que tenga acceso a mi instalación del estudio, va a poder ver exactamente lo que está viendo yo. Y esto es lo que os quería enseñar de SageMaker Studio. ¿Qué os ha parecido? Os dan ganas de probarlo, ¿no? A mí también me dieron bastantes ganas cuando vi el anuncio y enseguida que pude me puse manos a la obra. Si una vez habéis jugado un poquito con SageMaker Studio y después de que, por supuesto, acabe el Innovate de hoy, os apetece saber más sobre Machine Learning y inteligencia artificial en AWS, os invito a que vayáis a nuestra página de formación, aws.training/Machine Learning. Allí vais a encontrar recursos gratuitos, varios cursos, además orientados a diferentes perfiles, a gente de negocio que igual solo interesa saber cómo puede ayudar Machine Learning sin tener que saber nada técnico, a científicos de datos que pueden bajar un poquito más a bajo nivel, a desarrolladores que ya saben la parte técnica pero realmente no quieren aprender Machine Learning pero sí son capaces de hacer automatizaciones, a gente de sistemas, en fin, vas a tener diferentes especialidades para poder aprender. Esto puedes hacerlo de forma gratuita en remoto y también hay cursos que están disponibles con nuestros partners en persona. Si una vez haces la formación te apetece certificarte para que todo el mundo sepa que eres una experta o un experto en Machine Learning en AWS, siempre puedes pasar los exámenes de certificación. Sea como sea, muchas gracias por haber atendido a Innovate y por favor, te pediría que cuando te pidamos el feedback del evento rellenes la encuesta porque nos ayuda mucho a mejorar. Si quieres tener más información de lo que estamos haciendo, síguenos en las redes que tenéis en pantalla y si tenéis feedback directo sobre este evento, por favor contactar el email del equipo de marketing que está llevando directamente esta edición de Innovate. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos en Internet.